Hola. ¿Cómo estás? Maestra, muy bien, muy bien. Hermosa. Hermosa. Lo logré. Me daba mucha curiosidad ver cómo lo iba a hacer y fue perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo también. Vos sabés que la otra vez, a ver, esta es mi segunda vez que me llaman para un vivo, o sea que no sé, la primera vez fue con Maika y estaba re nerviosa y no me acuerdo qué hice, pero me salió. Entonces yo, ¿y cómo habré hecho? Bueno, me salió. Fue perfecto, fue perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿Estás muy en bien. Argentina? ¿Ahorita qué horas tienes? Cuéntanos. Las 9 de la mañana. Y yo en Holanda son las 2 de la tarde. Ajá, bien. Así que bueno, estamos aquí para compartir, para expandir, para compartir en qué estamos nosotras ahorita, en cuál rueda de hámster nos hemos salido y cuando entramos y cuando salimos, pero antes que todo vamos a presentarnos. Preséntate tú primero. Bueno, Así te doy a ti el espacio y bien. después yo. Mi nombre es, se me escucha bien porque estoy al aire libre. Yo te escucho Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, mi nombre es Kailoak. Estoy en un transitar humano en constante evolución. Mi humana se llama Gisela. Y está ahí Kailoak teniéndole mucha paciencia a Gisela. Muy amorosa es Kailoak. Así que ahí, tranquila. Me, me encanta. ¿Y tú? Yo de mi parte soy Amuk, y mi nombre es Cristal, que sería ese ser que me está guiando desde hace mucho tiempo, solo que no tenía el nombre y no lo había como concientizado, y, que me guía día a día. Y como dices, estoy con mucha paciencia, porque, bueno, como humana, Viviana Bien. Sánchez, soy Viviana. Y bueno, ahorita estamos aquí compartiendo porque el viernes estuvimos hablando y expandiéndonos entre nosotras, que la gente entienda que expandir es cuando tienes un tema y lo abres y empieza a salir conversación, información y ¡pum! Te empiezan a caer en Venezuela se dice, se prenden los bombillos. No sé cómo se dice Te caen en las fichas. Argentina cuando Se te caen te caen las las fichas, fichas, como en el casino. exactamente. De tin, tin, tin. Esa es la Exactamente. importancia de la expansión, del compartir. Y Es sin miedo, increíble. Y y sin sin miedo. miedo. Y sí, es valentía, es valentía. Porque el miedo está, Exactamente. creo. El miedo, los nervios están, pero uno es valiente. Y va. Que no se nos olvide que esa es una de las grandezas que tenemos los seres humanos. Ahora, yo le puse la rueda del hámster porque estamos constantemente en esa búsqueda de encontrar la verdad o encontrar la respuesta o conseguir la pastillita mágica o o sea, que las cosas cambien sin nosotros movernos ni hacer nada. Y yo entiendo esa rueda como vamos a dejar de mirar hacia afuera y vamos a ir hacia adentro, que es lo que estamos haciendo nosotras. Mirar hacia adentro es mirar hacia nosotras mismas, que al final desde donde yo lo estoy experimentando, es la grandeza de la vida. Ajá. Dime, Sí, ¿en qué rueda de hámster has estado un tiempito y cómo has logrado salir? bien. Si has salido o no has salido. Mira, he estado varias veces en rueda de hámster. Porque, en el momento que estás en la rueda de hámster, vas cambiando. Te parece que vas cambiando, pero caes en el mismo lugar. Quizás en otro escenario, con otras personas, pero sigue siendo la rueda del hámster en el mismo concepto. Te das cuenta al tiempo. Eh, Creo que el ser humano siempre intenta cambiar y mejorar, sobrevivir, pero sin darte cuenta, en forma inconsciente, volvés a girar en el mismo lugar. Quizás como cambia la gente o como te cambias de ropa, pensás que dejaste de girar y no, seguís girando ahí. Son los intentos de querer salirte. Mira, a mí me ha pasado en la pandemia. Me ha pasado en la vida cositas chiquitas, ¿no? Pero la pandemia fue el gran
cuando la vida te pega una patada y te saca de la rueda, eh, Ujú. que da miedo, que al principio no lo entendés, pensás que es algo terrible, que por qué, y al tiempo me di cuenta que esa rueda de hámster no es una maldición, es una rueda que uno crea, porque todo lo que yo estaba viviendo, en ese momento le decía que, o sea, yo decretaba, ¿no? De que hacer esto, hacer lo otro, todo esto estaba haciendo, pero me convertí en rehén de lo que yo había decretado que quería. Entonces me agarró como una sensación de decir, claro, había cosas que no había tenido en cuenta. Había caído en ser rehén de mis propios decretos y realizaciones. Fue muy Dame fuerte un darme ejemplo cuenta. para Mirá, entenderte. Dame un ejemplo para ver si ya saliste y cuéntanos qué fue lo que sucedió. bien, por ejemplo, una de las cosas más importantes. Antes de la pandemia, eh, trabajaba mucho. ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando algo te gusta mucho es más difícil darte cuenta. Trabajaba todo el día. Ujú. O sea, me levantaba a la mañana, dejaba a la nena en la escuela, iba a la obra, dibujaba, gente, teléfono. Y a mí me parecía que esa parte era cumplir la meta y estar, eh, viste, en evolución. Era correr de acá para allá y ta, ta, ta. No tenía un minuto de respiro y la gente te llama por teléfono y hablas con gente. De mi trabajo, suponete. Y cuando viene la pandemia, que nos quedamos todos así de un día para el otro, un 19 de marzo del 2020, después, tac, que el presidente dijo, se paraliza todo. Claro, como mi trabajo no era esencial, me quedé en mi casa. Y de un día para el otro, ya no había más nada, no había nada que hacer, había que esperar, porque nos decían que creo que era una cuarentena de 2 semanas, que después te la alargaban, te la alargaban. Claro, en ese momento era como que vos estabas en tu casa esperando que bueno, que se levante la cuarentena. Pero a lo largo del tiempo, como pasó mucho tiempo, me empezó a gustar. O me di cuenta que siempre me había gustado lo que estaba haciendo en casa. Sin em- a ver, a mí siempre me gustó estar en casa, pero pensaba yo, porque hay cosas que no sé, que es lo que siempre digo, que no sé si me gustan o me las invento o me ocurren. Yo pensaba que tenía poco tiempo de estar en casa porque que no era verdad que me gustaba estar en casa, porque si no estaría, si estoy todo el día en la calle trabajando, es porque en realidad no me gusta, porque si no estaría en mi casa. Entonces hay algo que me creo, pero no lo es, porque si el universo necesitaría que yo esté en mi casa, me quedaría más en mi casa, sin embargo estoy corriendo todo el día. Entonces me entraba en eso. Cuando me quedé en mi casa todo el día, me encantó. Yo sentí que fue un regalo. Yo, bueno, voy a aprovechar esta cuarentena porque para mí es un regalo, porque después se levanta y vuelve todo lo mismo. Yo esto lo tengo que aprovechar. Esto es un regalo que me está dando la vida. Yo voy a aprovechar estos 40 días. Claro, después se extendió y me empezó a gustar un montón. Empecé a sentir eso, que yo no era todo lo otro. Estaba corriendo, porque cuando vos corres, la rueda se acelera. Más corres, más rápido gira, no podés parar. Ujú, ujú, Es como algo de adrenalina o sentís, a ver, lo inventa uno, ¿eh? Es algo que lo inventa uno. Pero claro, en ese momento que estás corriendo en la rueda no te das cuenta. Pues si esto si frena, no sé, me caigo. Entonces seguís corriendo sin parar y también la vorágine hace que no te pongas a pensar. No hay tiempo para pensar. O no hay tiempo para sobre sentir en todo realidad. eso. Claro, no hay tiempo para Ujú. sentir. No, sigo corriendo porque acá no se puede sentir o pensar. Y bueno, hasta que me di cuenta que no necesitaba todo eso y podía trabajar desde casa y empezar con otros trabajos y no estar con tanta gente, ni estar con tanta gente y llamadas telefónicas era importante. eh, que yo no era importante por todo eso que estaba haciendo. Es muy fuerte, no sé cómo explicarlo con palabras, pero
Pero es interesante lo que estás diciendo, que yo no era importante por todo lo que estaba haciendo. Vamos a No, quedarnos en esa frase. Porque, ¿qué te hacía sentir? Tu trabajo te hacía sentir importante por lo que estabas haciendo. porque toda la vida pensé que trabajar mucho y estar en mucho movimiento sin tiempo y a las corridas era eh, ser próspero, o era ser importante, o era ser inteligente, o era triunfar. Eh, si en algún momento, por suerte, no lo supe antes, porque si en algún momento yo hubiese sabido que que iba a ocurrir, me hubiese aterrado, porque yo no sabía quién era sin toda esa rueda. Yo no, Y aquí fue donde te mm, descubriste, impresionante, en esta pandemia. sí. Donde afuera era el caos, porque era algo nuevo a nivel mundial. Cuando miraba para afuera de la ventana, y en la calle no había nadie, me daba como miedo. Pero dentro de mi casa era una burbuja hermosa. Y aprovecharlo de estar las 24 horas en casa con mi hija haciendo cosas del hogar y escuchando toda esta información que ahí conozco a Bernabé, de Estefano, tenía mucho tiempo para escuchar. Antes lo hacía, pero en el auto, de a poquito, a la noche, me levantaba a las 5 de la mañana para escuchar un ratito a Wolkoff, y cantar el Ana Becoa, eh, y me terminó ocurriendo todo lo que soñaba, pero no lo soñaba en forma consciente. Eso me ocurrió. Todo lo que yo decía en Ana Becoa me terminó pasando, pero yo me di cuenta que los decretos que en algún momento hice en mi vida fueron con la mente. Ujú. Y después lo otro ocurrió desde el corazón, desde mi ser. No lo sé explicar bien, pero por eso le tengo mucho, yo no decreto más, porque me puedo traicionar, me puedo convertir rehén de mi decreto o de mi deseo. Soy libre. Entonces, también me hace salir de la rueda de hámster. Yo no hago más decretos, no confío mucho en mí. Fui 20 años rehén de mis decretos y mis deseos. Era feliz, pensaba que era feliz, porque no es que yo estaba amargado, yo digo, ay, no, al contrario, yo digo, ay, esto es lo que... Por eso es muy difícil cuando algo te está gustando. Es como, a ver, me pongo a pensar a veces, voy a dar un ejemplo burdo, un marido. Si el marido es malo, te pega, te trata mal, por ahí es más fácil tocar fondo y te vas a la miércoles. Pero si no estás enamorada, pero es bueno y te da pena, es como tipo florero en tu casa, no cortas más. O le tiene cariño, y no, pobre. Es más difícil. Creo que cuando tocas fondo es más Wow, fácil sí, sí. salirte. Eh, y creo que eso es lo que ocurrió. Entonces, a mí por eso me llevó 20 años darme cuenta. Eh, Porque yo sentía que era feliz. Y no, solo era, no sé. Ahora, te das cuenta que cuando estás 20 años trabajando en la calle, haciendo un montón de cosas, cree uno que eres feliz, pero estabas en estado de alerta constante, ¿no? Constante. Porque yo, por ejemplo, yo en la pandemia la experimenté trabajando en casa y estando en casa, por lo tanto para mí no fue difícil, porque desde hace muchos años estoy detrás de la computadora trabajando. Entonces, para mí fue normal, porque yo podía seguir saliendo, hacer mis cositas, hacer compras y esto, pero yo no rompí como mucha gente como tú, que rompió una estructura completa de estar todo el día en la calle, después ir a la casa y confrontar y enfrentar cada día con su pareja, con su esposo, su hija, bueno, solamente tenían un ratito. Así que para mí fue como lo mismo, ¿Ah? realmente lo mismo. Lo mismo en cuanto a quedarme en la casa. Sí, lo confronté, esa rueda, experimenté Ajá. otras cosas, y salir. Estoy aún en ciertas cosas que estoy saliendo, que me dio la pandemia, ¿no? Que es menos ejercicio, menos movimiento, estar más inactiva y bueno, te quedas en la comodidad de no hacer mucho, aunque pudieses caminar un poco. ¿En, ¿En qué otra situación, ahora en este instante,
ahora, en este instante, estás en una rueda de hámster donde te cuesta salir o ya saliste o vuelves a entrar. Mira, al principio cuando comienza la información de Maika, eh, me agarró así como... En realidad no al principio sentí que estaba olfateando que era otro tipo de información de la que yo ya venía escuchando. Eh, y no sé si enero, marzo, una cosa así, me pongo en contacto con Eruk y me dijo que yo estaba desordenada. Cuando me dijo, porque no sé qué le pregunté o no me acuerdo cómo fue, y me dijo, lo que pasa es que tú estás desordenada y estás hecha un lío. Cuando me dijo así, yo dije, ¿cómo estoy desordenada? Yo, yo soy arquitecta, toda estructurada, tengo todo ordenado, los cajones, que me van a decir a mí que estoy desordenada o que me falta información. Si yo me quedé medio así como diciendo, si no me conoce de nada, ¿cómo vas a ver? Me vi todos los videos, porque yo me vi todos los videos, a partir de octubre, noviembre del 2022. Claro, cuando ella me dice así, no es que me cayó mal, pero yo digo, pero ¿cómo voy a estar desordenada yo? Claro, yo lo que estaba era acelerada de mucha información, de escuchar los videos una y otra vez, mientras me ponía a hacer cosas. O, por ejemplo, como yo estoy dibujando en la computadora, mientras dibujo, escucho. Mientras hago no sé qué, escucho. Estoy todo el día escuchando. Pero claro, en el momento de tener que decir la información para mí o para los demás, o explicarla, no me salía. Entonces había algo extraño ahí. Como me sé todos los videos, escuché todo, sin embargo no me sale explicarlo. Y hay cosas que no, como que no las entiendo. Y en un momento le pregunté, porque yo estaba acelerada escuchando todos los videos, los viejos, los nuevos, todo, me quería escuchar todo. Eh, Evidentemente tengo como una forma de ser de acelere. Saqué un acelere por el otro, quizá. Entonces, cuando ella me dice así, Interesante, ah, interesante. Saqué un acelero por el otro, ok, ok. es como dejar de comer y te pones a fumar y así, ¿viste? Por eso uno sigue entrando en ruedas de hámster sin darte cuenta. Sí, Por eso hay que estar muy atento. Entonces, claro, yo estaba en una locura terrible de video, de información, de los nuevos, de los viejos, todo mezclado. Porque sentía que yo, no, yo entiendo todo. Claro, está en castellano, entiendo todo. Cuando empiezo a hacer resúmenes y qué sé yo, me di cuenta que Luke tenía razón, que había información que yo no la estaba entendiendo bien por el acelere. Como me habrá pasado en algunas otras ruedas en hámster, que por mi acelere no he visto ni sentido otras cosas. Entonces, ahí fue como que me calmé y dije, acá no es una carrera. Acá, por ejemplo, la facultad se llama carrera, una carrera universitaria. Creo que desde que hemos nacido siempre fue una carrera, la escuela, un grado, el otro, la secundaria, la facultad. Uno vive corriendo en una carrera. Pero no es así, porque eso es desprogramarte. Acá no estamos en una carrera, ni algunos están adelante y otros atrás. Entonces, es eso, es calmarte, porque en realidad sí, por supuesto, los videos son importantísimos y hay que escucharlos. Y hay que hacer resumen y estudiar. Como yo estudié mi carrera, lo otro también hay que estudiarlo, no es cuestión de escuchar. Es como si yo voy a la facultad y escucho nada más. No, tuve que estudiarlo. Entonces, esto es lo mismo. Hay que tomarlo con esa importancia, con esa ujú, responsabilidad. No es solamente escuchar como una canción. No, eso me di cuenta. Y después, que los grandes videos o el gran aprendizaje está acá nomás. Cuando ujú. tu marido te habla, cuando mi hija hace algo, cuando me llaman por teléfono, o sea, es en el diario vivir. Y ha pasado en 2 o 3 oportunidades fuertes, muy fuertes, que me han llamado mucho la atención. No sé cómo lo logré, realmente no sé cómo lo logré, pero me ha pasado por ejemplo, te cuento una. Los lunes, Maika daba un vivo. Te estoy hablando de un tiempo atrás. Y yo esperaba los lunes a las 9 de la noche porque daba el vivo. No sé si lunes o viernes, no me acuerdo bien. Bueno, y yo para mí
mí ese horario, encima de las 9 era horario de cena, no me importaba nada. Todos sabían que yo estaba por escuchar el vivo de Maika. Y en un momento, el vivo estaba súper interesante, y mi hija me viene a contar un tema del colegio, qué sé yo, de las amigas, algo un poco angustiante que ella estaba viviendo. Yo seguía escuchando a Maika, y, y cuando la escucho a ella, escuché su angustia, y, y miro a Maika que mientras estaba hablando, y en ese instante me doy cuenta que yo debía de dejar de escuchar a Maika para ir a escuchar a mi hija, porque ahí estaba mi aprendizaje. Ujú. Eh, pero lo sentí, no sé cómo explicártelo, porque porque mi hija, cuando puede aparecer ahora también, o en otros momentos de otros vivos, de mucha gente que escucho. Sin embargo, siempre le digo, no, no, espera que ya termine este vivo, qué sé yo. Pero en este instante sentí que yo debía de apagar e ir para allá, porque ahí estaba lo que yo tenía que aprender, porque se me llenó la piel de gallina, fue muy fuerte. Eh, bueno, y fue una charla hermosa que duró hasta las 2 de la mañana, de un aprendizaje de su amistad y con las chicas, y, y, y yo estaba muy emocionada, porque por adentro, mientras mi hijita me hablaba, angustiada, yo la nombraba Maika, y sentía que mi humana estaba saliendo de la rueda del hámster, pero no lo sé explicar mucho con palabras. Me emocionaba, me llenaba de amor, porque mi gran Maika estaba en ese instante. Entonces había, había pateado la rueda del hámster, esas que no me doy cuenta Ujú. y entro. Ujú. Eh, entonces, por eso a Gisela la tengo todo el tiempo mirándola, porque no se da cuenta y entra en lugares donde, en forma inconsciente. No sé si es ¿Y mi qué haces perfil. tú en ese caso? Me observo, ahora que sé mi nombre Cristal, con Kailoak, estoy, por ahí me vienen pensamientos o qué sé yo, y me nombro Kailoak, 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 y es como que ya no es necesario. Y le permites a ella vivir su proceso. Sí, a Gisela la tengo ahí como la miro a ver qué hace, cómo reacciona, si se mete en ruedas de hámster sin darse cuenta. No le tengo mucha confianza en sus pensamientos, no lo tomo tan en serio cuando le viene un pensamiento. Entonces directamente me nombro como Kailoak, y se disuelve. Yo siento que el nombre Kailoak es muy fuerte. Me pasa muchas cosas cuando nombro. Y, y me da esa sensación que Gisela es como muy pequeñita, y muy se limita. Entonces, cuando me nombro, rápidamente se disuelve ese límite o esa sensación o ese pensamiento que parece todo un mundo, es como que se suaviza y me da mucha paz, mucha paz. A veces me gusta estar en Gisela, ese también es un tema, porque, y después me nombro y es como que eso me Ok, pasa. que cuando estás con Gisela, si te entiendo, estás con la limitación. Te sientes que estás aún con la limitación siendo la misma Gisela. Sí, sí, me da esa sensación de ser pequeñita, como muy niña de universo, creo que de meses, un bebé de meses, como que se hace todo un mundo de una cosa que es solamente en su cabeza. Eh, Ujú. Eso me ocurre. Y con el nombre me nombro, o cuando tengo una incomodidad o algo, me nombro y es tan diferente, tan distinto. Lo que pasa es que también por ahí esa sensación de querer estar incómoda, de querer estar enojada, de no, porque yo voy a un poquito la dejo a veces, y después es como que
pero cada vez es más Es que esa es rápido. una pero esa es la parte del proceso, porque yo creo que como seres humanos que somos, tenemos que experimentar las emociones y lo que tú dices, vas sintiendo, te lo permites, te paras en Sí, esa verdad, te permites, bueno, déjame ver. En mi caso, yo, por ejemplo, me paro en esa verdad que quizás me irrita, me molesta, algo sucede, pero ya yo no le doy la vuelta al hámster. Déjame ver qué es lo que me está moviendo, qué es la vaina, cuál es la herida, bla, bla, bla. No. Me doy cuenta y digo, pero este instante es nuevo. Por lo tanto, a veces te quedan rezagadas sensaciones y comportamientos que, bueno, que estamos hablando que el inconsciente te lo presenta para ver si aprendiste la lección y puedes soltar lo más rápido posible, que es lo que tú dices, ¿no? Este, pero sí, claro, si se siente emoción, se siente rabia, se siente alegría, el punto está es no quedarte en mi caso, no me quedo en el contenido, bla, 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 y armo una historión sí. que aún en ciertos temas sigo cada vez menos. En estos días me pasó una situación muy interesante donde armé una historia que dije, wow, pudiese escribir un libro y la mejor novela, y esa novela la convierto en una película. Bueno, me hubiera ganado el Oscar. Y cuando me paré, hablé con esa persona y confronté, me di cuenta que yo me había metido por un lado que no era ni real, o sea, y fue muy interesante, pero yo me empecé a reír y digo yo, qué bueno, ¿no? ¿Cómo puedes crear historias fantásticas? Fantásticas, que bueno, que en este caso fue muy cortito el tiempo, porque decidí, bueno, déjame confrontarlo, hablar y déjame ver qué sí, lo que estoy sintiendo, y nada, nada era real, nada porque la otra persona, en este caso mi esposo, me respondió con 3 palabras de una manera simple y sencilla, y yo esperando un historión, y no. Y yo, ok. Y eso también es una parte que tienes que aceptar, Ujú. que esos historiones que a veces estás esperando no existen, porque es lo que es y ya. Entonces, Sí, a través del otro te expandes, ¿no? Me expandió estas respuestas, que es que fueron tan simples, contundentes y tan, en 3 palabras, que estoy diciendo 3 palabras, 3. Así, así, así. y viste que te Y me pasa que ayudó a salir de esa rueda. sí, porque es a través de los demás, no, si no, no nos podemos ver. Eh, yo durante mucho tiempo lo que intentaba era aislarme, para no desalinearme, me aíslo. Entonces, pero no, porque ahí estoy yo. Si no, no logro verme. Y esas historias, esas cosas rumiantes, y que después te reís, porque vos decís, ¿dónde me subí? Eh, mm, ¿En cuál autobús? sí, es increíble y uno se ríe ¿En después. cuál ruta? A eso voy cuando digo, qué pequeñita que es Gisela. Mirá la historia que se armó. Y era todo, pienso que controlo o que estoy organizando. Y yo no controlo ni organizo nada. Eso es Gisela pequeñita pensando que puede controlar, organizar. Y que es antiguo, porque realmente toda esa información y esa historia armada viene de una historia antigua, o sea, del pasado, que no existe, que lo traemos a colación simplemente para crear una historia. Entonces, el no montarse, en mi caso, en esa rueda del hámster, o bajar rápidamente, sin esperar que me tengo que bajar, no estoy esperando, tengo que bajarme, es que como te sucedió con tu hija, me di cuenta, cerré el video y me fui a la situación. Ese es darme cuenta sin estar dando un historión de bla, 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 sino en mi caso, me doy cuenta y ya continúo con lo que estoy experimentando. Porque si no, es una información que no es una hoja en blanco, es una información que no es verdaderamente nueva, que no me permito de ver qué es lo que va a suceder, que los milagros o como siempre le digo a mis hijas, déjate sorprender, no me dejo sorprender porque ya lo he cubierto de una información, de un contenido que no es real. Entonces, de eso es que yo voy, para mí es salir de la rueda. Cada vez que entro en una situación bueno, que tengo que experimentar y no la sé manejar, que me trae emociones. Y estoy hablando de las buenas, de las malas y de cualquiera, de una emoción se me desborda. Es eso. Me doy cuenta, así como como tú lo explicaste perfectamente,
me doy cuenta y bueno, sigo adelante. Sigo adelante significa para mí, ya lo siento y qué es lo que estoy haciendo que no me está distrayendo, porque normalmente esto sucede cuando te Sí. distraes. Te vas metiendo y te distrae de lo que, de eso otro. Entonces son unos distractores. Yo les llamaría distractores para hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No sé, cada quien tiene que saber lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. Porque es como que la situación parecería que no es real, pero como que te absorbe, como que te sobrepasa. Lo importante es, primero estar muy atento todo el tiempo, ¿no? A uno. Vos estás girando en un mismo lugar, girás inconsciente. Cuando lo haces consciente, seguís girando un ratito más, pero en conciencia. Y ahí es cuando, ping, te das cuenta que es un invento, es una rueda. Porque hay que seguir girando para saber de qué se trata, pero en forma consciente. Cuando lo haces consciente al giro, deja de ocurrir. Lo que pasa es que es una sensación muy abstracta, es difícil de explicarlo con palabras, pero vos seguís girando, seguís enojada o discutiendo, pero ya en conciencia. Seguís girando ahí para ver de qué se trata. Deja de ocurrir. Lo haces consciente, de forma amorosa, por supuesto, y siendo verdad, pero seguís girando, a ver hasta dónde llega, en conciencia, y desaparece. Es ¿Y sabes por impresionante. qué creo que desaparece? Tú dices, no lo puedo explicar. Nos cuesta a veces explicar cosas porque son cosas tan nuevas que no las puedes explicar. Por lo tanto, tu memoria, tu mente quiere ir para el pasado, a la biblioteca esa que tenemos, repleto de información, quiere traer algo y como no hay nada nuevo ni parecido, tú dices, joder, o sea, entonces, y eso es cuando yo siento, yo no puedo explicar algo porque es algo tan nuevo que simplemente es. Y lo que es no se explica, es. Por eso dijiste la palabra milagro o magia, porque es tan nuevo que no tenemos palabras para ponerlo. No hay palabras, Y porque el sin embargo vocabulario es lo mismo. queremos. Entonces busca, nuestra mente lo que quiere, nuestro ego, como cada quien lo quiera llamar, lo que quiere es intentarlo explicar para cagarla y para Pero transformar esa información que es simple y mancharla, ¿sabes? Es muy, contaminarla, sí, con mancharla. palabras viejas. Exacto, gracias por la palabra, gracias por la Es palabra, que más bonita. lo manchamos con palabras viejas, porque es lo único que tenemos. Entonces ponemos palabras del diccionario viejo, pero nos quedamos cortos o nos damos cuenta que estamos intentando explicar algo, pero no termina, porque es una sensación cuando te ocurre. Y ahí es Ujú, cuando te ujú. reís, porque solamente te queda reírte. Te decís, Claro. wow, es eso. Y no hay Y, palabras. y las sensaciones no las puedes explicar. Son. O sea, tú no puedes explicar una sensación porque a nivel lingüístico, a nivel verbal, necesitamos explicar con palabras, pero las palabras son tan limitadas que no puedes explicar esas sensaciones. Por lo tanto, se queda uno, bueno, ya es una sensación es una sensación porque es. No, o sea, no hay que serlo, es. Es, ¿Se entiende, no? sí, tal cual. Son sensaciones, en su momento a mí me daba como una especie de vértigo, porque no es la palabra miedo, es vértigo. Pues decís, es como estás sintiendo algo, estás en una rueda, cuando lo haces consciente, Vibración, vamos a decir vibración, vamos a decir vibración. vibración. Y es como que ¡tac! Se cortó. Y vos quedas así, estoy viva, ¿qué pasó? Pasé a otro lado. Es una sensación así, pero es hermosa, pero es vertiginosa. Pero a medida que creo que uno la va viviendo, te vas naturalizando. Y que siempre queremos entenderlo todo con la mente. Ese es el punto del ser humano mental, humano. Todo se quiere comprender o lo queremos comprender con la mente. En cambio, el ser cristal es y ya. Se es la verdad, se es la sensación y no queremos limitarnos ni cortarla ni buscar que no sentirla, sino simplemente es. Y esto no se puede explicar, hay que serlo y eso, sentirlo. Porque es más simple, es solamente ser. No hay que buscarle la lógica, ni palabra, ni explicación. Es solo ser y vibrar. Pero claro, la mente hace eso, ponerle palabras, explicaciones, pero no, porque esos son conceptos.
son frases, y esto es sentir. Yo me Em, pregunto, sí. yo me pregunto, ¿cómo será cuando ya no hay ni un límite, cuando simplemente eres? ¿Cómo será? ¿Cómo será la experiencia diaria, o sea, del hacer todo? Esa sensación constante, que es que no me la puedo ni imaginar, ¿no? Porque no sé, ¿se entiende? Ujú. ¿Cómo se puede estar siempre en expansión, esa sensación de vibración donde la mente no está, se es, donde la mente no tiene que comprenderse, es, o sea, estamos hablando, estamos conversando, hacemos qué proyecto, hacemos la vida, cocinamos, o sea, ¿qué? Eso siempre he tenido esa curiosidad. Sí, eh, por ahí me pongo a pensar, porque en realidad el niño humano piensa, y, Claro, y solo me relajo, porque como esta sensación que estamos hablando, cuando entendés que estás girando y lo haces consciente, y ocurre la magia, por llamarlo de alguna forma, porque deja de ocurrir instantáneo, en el instante, cuando lo haces consciente que querés seguir girando ahí, y desapareció. Entonces, como es una sensación tan nueva, es una experiencia tan nueva, creo que ponerme a pensar cómo sería desde un niño. Es como cuando mi hija habla, mi hija tiene casi 11 años, y me habla de cómo sería ella cuando vaya a la facultad, cuando esté casada y tenga hijos. No tiene nada que ver con la realidad. Es una niña hablando de algo que no tiene idea. Y yo la miro sonriente como diciendo, sí, y nada que ver va a ser después. Por suerte, está hablando una niña de algo que no tiene idea. Lo mismo nos pasa a nosotros. es Hablar de correcto, algo gracias. así, no sé qué palabras poner a eso, no sé, hago el ejemplo con mi hija, pero es eso. No, es perfecto, ya, no hay más respuesta que lo que acabas de dar. Entonces Me encantó. me relajo porque no tengo idea. Y va a estar buenísimo, eso lo sé, pero me relajo y no le pongo palabras. Porque como ya te dije, he decretado cosas que me he convertido en rehén durante mucho tiempo, y yo pensaba que estaba buenísimo y que estaba siendo feliz, y evolución y metas y la rueda de hámster. Entonces ahora me liberé de organizar y pensar tanto, porque seguramente no es así. Es solamente mi cerebro. Sí, seguramente no va a ser así con seguridad. Ujú. Vamos a esperar que la vida nos sorprenda, lo que acabo de decirte. Desde el día al día hay una Sí, sorpresa. y que es hermosa. Otra cosa que quisieras hablar, otra cosa de lo que te gustaría A hablar ver, o profundizar o no sé. contame, vos también estabas en el 2020 con los recordadores, Matías de Estéfano, Bernabé, ¿no? Antes. Antes de eso, Sí. antes del Con Matías, 2020. con Matías de Estéfano lo conozco desde el 17 por ahí. ¿Mm? Sí, entiendo. Bien, Pero, Andrea comenzó en la época de la pandemia. bien. Sí, creo que ella comenzó, sí, Matías desde mucho antes. Sí, Y escúchame, mucho ¿y vos antes. los seguís escuchando a ellos? ¿Por qué? Contame. No los escucho por nada específico, porque realmente yo, por ejemplo, comprendo la misión que ellos están llevando a cabo, los he seguido por años, con Andrea he hecho algunos cursos que me han gustado mucho, porque me han aclarado a mí sobre un montón de preguntas que tenía, pero porque he dejado de seguir un montón de gente. Creo que no tiene una cosa específica, es que yo he dejado de seguir tanta gente. Dejé de buscar, no he dejado, dejé de buscar la pastilla mágica, dejé de buscar preguntas. No, eso no es real. Todavía busco preguntas en mí profundamente, pero yo antes las buscaba afuera, creyendo que el otro sabía más y tenía más información, sabiendo siempre que dentro de mí estaba todo, pero yo buscando más que todo, cómo yo despertar eso Mm. y queriéndome sentir especial. Hoy puedo decir que me quería sentir especial porque tenía esa información. Y desde que escucho a Mike Ajá, que para mí en principio fue la prepotencia.
¿qué va a decir esta de nuevo si ya todo el mundo lo ha dicho? Muy prepotente, pero un prepotente humilde. Y pongo entre paréntesis, ya va. Que yo no sé si ya yo eso lo sé. He hecho 15, 20, 100 cursos, ya yo eso lo sé. Yo lo sé con seguridad. Y me permití, porque lo escuché a través de Javier, y yo dije, ya va, si Javier está escuchando, está con ella, con Maika, aquí hay algo diferente y nuevo, porque también lo escuchaba a Javier. Y fue algo que es que me empezó a encajar. Al principio me pareció todo igual, pero yo sin embargo seguía escuchando, porque yo tengo 10, 11 años buscando la respuesta de la que Maika hoy habla. O sea, esa respuesta de la que Maika hoy habla, yo tengo 10 años buscándola, estudiando, haciendo cursos, dando cursos, bla, bla, leyendo 100.000 libros, o sea, el recorrido ha sido bastante interesante. Y cuando me toca los escucho un rato, pero no sigo tanta gente, no soy tan seguidora. De hecho, con la información de Michael lo he escuchado casi todo, no voy a decir que todo. Algunos videos, ¿cómo se llama? He seguido y voy tomando y voy viviendo mi propia experiencia. No me convertí con Maika, algo que me convertía con otro, que quizás una fanática, que quería saberlo todo. No, porque yo estoy sintiendo que todo va viniendo en el momento. Como todos vamos a llegar, entonces ya me relajé. Todo el mundo va a llegar. Significa que nadie es especial, que todos estamos en la misma línea, unos con dormido y otros despiertos, otros dándose cuenta de lo que está sucediendo, otros aún no. Entonces eso para mí fue como soltar. Y en ese soltar va a surgir y va a salir. O sea, que yo me quiera apurar, eso que tú decías, en hacer esto, en buscar información, en tal, no va a significar que voy a llegar primero. No va a significar, no significa que voy a llegar primero, porque igual voy a llegar a mi tiempo. Y eso me ayudó a relajarme, a tomar las cosas con más tranquilidad y ir experimentando lo que en realidad es importante, que es esto que estoy y en donde estoy mi día a día. Mi día con mis hijas, mi día con mi mamá en la casa, que entró nueva en la familia, con mi esposo, con mi trabajo, y cómo lo voy experimentando y cómo me voy expandiendo y cómo voy compartiendo esta experiencia que yo estoy sintiendo con los que se me van topando, porque siempre voy lanzando semillitas. Sí, a mí lo que me pasa es que, bueno, cuando yo escucho la voz de los recordadores, me da mucho cariño. Encuentro la voz familiar de tanto tiempo estar escuchando. Y sí, yo pensaba como que me faltaba información de encontrarle la vuelta, era como decir, no, me falta saber esto, lo otro para. Cuando entendés que está todo en tu cristal, es como que es lo que ocurre con Maika. Y escuchar los recordadores, si bien, bueno, dejé de seguir a mucha gente, pero cuando los veo en las redes, me da mucho cariño. Pero si lo escucho un ratito, siento que es una información muy vieja, o de Gisela vieja, o de la prehistoria, que no tiene mucho sentido, que pierdo tiempo, que para esto, no sé, hago otra cosa. Eh, Tengo mucho cariño, mucho respeto, pero ya no me pertenece, ya está integrado, ya está, es obsoleto, es increíble. Eso es lo que Tú siento. sabes que lo que tú estás diciendo me llega, disculpa que te interrumpa, es que lo que hizo Maika, Sara Maika, es que ella unió el cielo y la tierra. O sea, eh, los recordadores han hablado de todo lo que es el cielo y todo lo que fue la historia y esto, que es muy importante saberla, porque no, es interesante. Yo llegué a profundizar hasta en qué familia galáctica era yo, o sea, de dónde vengo, todo, hasta ahí, o sea, mucho, mucho más allá, porque yo estaba preocupada de saber, bueno, ven acá, deja. Y está la otra parte que es la mental completa con todas las herramientas, ¿no? Entonces, lo que para mí, mi sentido de completud de Alaika y es unió el cielo y la tierra, que nosotras como humanas, como personas que estamos aquí en cuerpo, en piel, con este traje, Biológico. tenemos que experimentar esta vida diaria, recordándonos de nuestra propia grandeza
y que esa grandeza siempre estoy, bueno, siempre estoy guiada por algo más, algo superior, intuición, llámala intuición, que cada uno le busca el nombre, que se la coma intuición, ser superior, telepatía, todo esto, eh, para poder vivir aquí felicidad. Pero yo también quería ir a irme para el otro lado, con que si con las naves, búscame aquí, yo quiero ir. No es posible, solamente astralmente. Ya, o sea, no, es como dice Laika, o sea, no, no van a venir a buscarlo, ¿no? Porque ya lo hubieran hecho. Todo es astral, todo es desde tu mente, o sea, con tus ojos cerrados que puedes hacer esos viajes maravillosos, pero a nivel de cuerpo no es posible. Entonces esto a mí me dio también mucha tranquilidad y por eso es que la información de Mike es diferente, porque ella ha unido todas las piezas de rompecabezas para mostrarnos el final de un rompecabezas, que ella misma lo dice, no lo digo yo, lo dice ella misma. Sí, también entiendo que es evolución de nosotros poder sentirlo, porque lo que dice Maika lo vengo escuchando hace un montón. Sin embargo, hoy ocurre que soy, porque lo de Maika no es nada nuevo, lo de Dan Maruk no es nada nuevo. Sin embargo, hoy puedo ser eso. No está fuera nadie. Es increíble eso. Por eso uno piensa que es magia o es un milagro, pero en realidad es por evolución. Entonces, Evolución. es evolución, y es un regalo el ser consciente de eso. Entonces, ya está. No hay más, no hay más y dejar de pensar. Es dejar de pensar porque si ya somos, lo que pasa es que venimos tantos años, desde muchas vidas, pensando que pensamos que somos eso, pero en realidad no. Entonces, es relajarse y solo sentir. Y con eso nos quedamos, con ese sentir, con este gran compartir, con gracias por este compartir. Ya, bueno, son 45 minutos. Este, tenemos personas que nos han acompañado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias a todas las que nos han acompañado. No sé si hay preguntas Yo no veo la cantidad de sobre preguntas acá. esto. Pero bueno, Hay también que pueden abrazar al escribirme humano. si alguien está en alguna rueda de hámster Sí. y no se da Hasta cuenta. mi hija, no puedo creer. Hasta ¡Ay, mi qué hija, no, hermosa! hasta mi hija preciosa ya va. Déjame ver si está, yo la voy a mirar. Ella se unió, ya se fue, pero tan bella que está viajando, está ahorita de vacaciones. Este, qué lindo. Hermosa. Bueno, mil gracias. Nos volvemos a ver Por supuesto, en este camino Maite. maravilloso. Estamos, Gracias por tu compartir, por acompañarme y por aquí, ayudarme a aquí. lanzarme también a este nuevo encuentro. O sea, que yo misma abrí todo Y salió perfecto, y ¿viste? Salió bueno. hermoso. Y eso es otra cosa interesante que yo voy a decir que para mí es que salí de la rueda del hámster. Eso. No tengo que prepararme para nada, es lo que es. Yo, como en el mundo de la holística, todo preparado, tenía que sabérmelo, tenía, qué angustia, qué estrés, el que todo tenía que estar estructurado, ordenado, para que el otro pudiese pensar o no pensara que si soy profesional, que si sirvo, que si no sirvo, bla, 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 ¿Cómo bla. hablo? ¿Qué Oye, mira, de verdad digo? que eso es agotador. ¿Ah? En cambio, Es ahora agotador. sentir que esto lo hacemos para nosotras es muy divertido. Exactamente. Exacto, es muy divertido. Lo hacemos para cada una de nosotras y en la que se una o el que se una que pueda sí mismo verse, por sí mismo verse a sí mismo. El tú con tú, yo con yo. Ujú. Así que sí, esa fue una de las que salí de las ruedas de Hansa, que todavía me preguntan ciertas personas, Viviana, ¿no te parece que es un desorden lo que estás haciendo? ¿No te parece que deberías tener más organización o que la gente pudiera entender? Y yo, no, la gente entiende lo que quiere entender. El que no entiende, que me mande y yo le voy explicando. Y ya, simple. Y que en realidad tampoco Así necesitamos que, no necesitamos que la gente entienda, porque acá no se trata de entender, solo esto lo puedes sentir.
O lo sentís o nada, o no entendés. Porque no se trata, si lo querés entender, no lo entendés. Porque un sentir no le puedes poner palabras. Me encantó ese cierre. Sos Bueno, te hermosa. abrazo desde Amsterdam. Yo estás comenzando el día, para mí, bueno, estoy en la tarde. Un abrazo enorme. Hermosa. Besos para Gracias. todos. Honor y gratitud. Honor y gratitud. Abrazos enormes. Chao para todos Adiós. también. Ahora a Adiós. ver cómo salgo de aquí. A ver cómo salgo. Cuéntame. Ujú.